bienvenidos a un episodio más de Una Regia en Suecia y hoy nos encontramos con Irene Garza del Valle. Ella es psicoterapeuta individual y de parejas en Mentes en Equilibrio. Irene, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias a ti, Dale, es un placer. Muchas gracias. Irene, pues en el marco del Día del Amor y la Amistad, me gustaría que ahondáramos un poco en la cuestión de las parejas interraciales, pero también en el duelo migratorio. O sea, podemos tener mucho amor por nuestra pareja, pero el proceso que hay detrás para adaptarse a su país, pues es largo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues sí, justo creo que a las parejas interculturales o interraciales, el tema del duelo les influye sí o sí, ¿no? El hecho de que alguna de ellas haya tenido que migrar, a veces son ambas, ¿no? Cuando migran a un tercer país, y ahí influye el duelo de ambos, ¿no? Pero el hecho de todo este proceso de integrarse al país, de dejar la vida que se tenía, de aprender un idioma, de reconstruirse laboral y socialmente, pues es algo que pone peso en la pareja, ¿no? Desde este sentimiento de lo sacrifiqué por todo por ti, yo soy quien está sacrificándose por la relación y que muchas veces también se dejan de lado, pues, las cargas que tiene el miembro o la persona nativa o local. Yo lo llamo nativo local, que pues también, ¿no? En un inicio, pues carga de cierta forma con ser la persona del migrante, ¿no? Pues la que le ayuda a hacer los trámites, la que le ayuda a veces a comunicarse en lo que aprende el idioma, la que también a veces sostiene económicamente a la pareja o a la familia. Entonces, por supuesto que el hecho de que una de ellas al menos migre influye, ¿no? Como en los retos, de la pareja, o se añaden retos más bien, ¿no? Porque toda pareja tiene, pues, sus retos, sus desafíos, acuerdos por hacer. Entonces, pues sí, tiene su complejidad. Claro, ¿tú crees que, por ejemplo, las parejas biculturales o interraciales, las que sobreviven, o sea, tienen como más fuerza que las que están que son de la misma cultura, que son del mismo país, de la misma ciudad, por lo que mencionabas ahorita, de que pues se le añaden retos. Todas las parejas tenemos nuestros retos, pero a eso agrégale un proceso de adaptación, de duelo económico, independencia, muchas Ujú. cosas, ¿no? A ver, yo no diría que más fuerza, o sea, definitivamente toda pareja, incluso estando en su propio país, tiene, o sea, el hecho de construir una relación requiere trabajo, siempre. No hay relación de pareja que no vaya a requerir un trabajo, por un lado, personal, de autoconocimiento, introspectivo, de saber quién soy, qué quiero, qué deseo, cuáles son mis carencias, cuáles son mis anhelos, de trabajar en mí para poder estar bien yo y después poder estar con el otro. Pero en definitiva, las parejas interculturales, pues sí tienen, digámoslo así, que no asumen que no hay que hacer trabajo, ¿no? A veces las parejas de una misma cultura pueden llegar a creer que pues quieren lo mismo y que pues entienden el amor de la misma manera. Y creo que la gran ventaja, más bien lo llamaría ventaja más que fuerza, es que las parejas interculturales de cierta forma son conscientes que al ser diferentes, al provenir de diferentes culturas, realidades, perspectivas, pues tienen que hacer este trabajo de conocerse, de comunicarse, de acordar y de construir las bases de su relación de una forma como más consciente, más explícita. Creo que esa es la ventaja, la diferencia. En tu experiencia, Irene, ¿cuáles son como los factores comunes que te has encontrado con las parejas que han ido a terapia contigo, que son biculturales, y qué podrías aconsejar a las que nos están viendo en qué es como algo que tienen que trabajar o tolerar o etcétera? Ujú. Bueno, sí, definitivamente, pues no puedo decir esto es una ley porque yo he Ujú. visto pues, a determinado número de parejas, pero lo que sí he llegado a ver en común y que creo que puede como marcar nuestros consejos es, por un lado, a veces se llega como a caer en tu cultura versus mi cultura, o sea, en esta competencia, en esta batalla de qué cultura gana, qué cultura es mejor, qué cultura, ¿no? Como predomina la otra en nuestro vínculo. Y creo que el consejo principal sería, lo importante es construir la propia cultura. Un nosotros que integre lo que más valoramos de nuestras culturas, eso por un lado, o sea,
como entender o recordar que no hay una cultura superior a la otra, que ambas culturas se suman, se enriquecen y tienen mucho que aportar a la vida del uno y del otro. Eso por un lado. Por el otro lado, que cuando estamos con una persona de otra cultura, requerimos, por un lado, mucho respeto y mucha flexibilidad, ¿no? También por el otro lado, como este lado creativo para construir como nuestras bases, ¿no? Jugar con estas diferencias de manera que podamos coincidir, que podamos sintonizar y que podamos entendernos. Eh, Otro consejo que les daría y que trabajo mucho con las parejas, sobre todo cuando hay una diferencia de idioma, es que por un lado, ¿no? Podemos comunicarnos, imagínate, me viene fresco, hay una pareja con la que estoy trabajando que hablan mucho en alemán, ¿no? Ahora que ella está aprendiendo el idioma, pero pusimos como regla que hablen en inglés cuando discutan. ¿Por qué? Porque es el idioma que mejor manejan ambos, ¿no? A la hora de discutir, las emociones nos vienen en nuestra lengua materna, entonces hay cosas que va a ser complejo que expresemos en un segundo o un tercer idioma. Entonces, cuando se tiene esta ventaja de tener un idioma que conocemos mejor, intentar comunicarse siempre cuando haya roces o diferencias o estén hablando un tema complejo o importante en ese idioma, ¿no? Siempre intentar hacerlo. Hay parejas que, por ejemplo, en este caso que dicen, yo entiendo, o sea, entienden el idioma el uno del otro, entonces imagínate, esto me viene también del ejemplo de una pareja que los dos hablan español e inglés, pero a la hora de discutir, él habla español, que es su idioma, y ella habla inglés, ¿no? Entonces, en definitiva, como jugar con esta creatividad y saber que siempre vamos a poder expresarnos mejor en nuestro idioma. Ese sería también otro, pues sí, otro consejo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de momento me viene eso, no sé si a ti te venga Sí, algún ejemplo personal bueno, o algo. ahora que lo mencionabas, la importancia de aprender el idioma del otro, ¿no? Porque, como dices, te expresas mejor en tu idioma y sobre todo en esos momentos de diferencias o de discusiones o que tienes que tomar decisiones importantes, es importante que ambos puedan expresarlo de manera natural, sin tener que estar como pensando en cómo se dice en otro idioma. Aunque estés acostumbrado al inglés, por ejemplo, nunca va a ser como con tu idioma. Otra de las cosas que quería preguntarte es, ¿cómo la gente puede identificar un duelo cuando migra? O sea, porque a veces creo que no nos damos cuenta. O sea, alguien incluso puede no darse cuenta que tiene depresión, un ejemplo. Ujú. Entonces, ¿cómo alguien se va a dar cuenta que está teniendo un duelo por la migración? ¿Es actitud de rechazar el país al que me he mudado, aún y que lo hice pues, con voluntad, pues? ¿Es así? ¿O cómo algunas características que se pudieran identificar? Claro, mira, más que cómo puedo identificar un duelo, yo creo que ya el hecho de saber que por mudarnos a otro país vamos a experimentar en menor o mayor grado un duelo, ya es importante como normalizar de, claro que voy a tener que procesar las pérdidas porque estoy soltando toda una vida, quién era yo, ¿no? O sea, como toda esta vida y también esta autoconstrucción que había hecho a lo largo de estos años. Entonces, simplemente el hecho de saber que vamos a atravesar un duelo que va a ser natural y que es parte del proceso de integrarnos y reconstruirnos, eso ya es importante. Ahora, el duelo, cada quien lo vive diferente, si hay ciertas etapas o fases que se hablan del duelo, pero no tienen ni un orden, o sea, ni tienen que vivirse todas, ¿no? Muchos migrantes vivimos ese rechazo. En mi caso, yo viví esta negación en España, mucho rechazo, mucha resistencia a como aceptar la cultura, porque inconscientemente, y eso ya después lo trabajé en mi terapia, era como sentir que si yo dejaba que España entrara a mí y yo me permitía entrar a España, como que iba a tener que renunciar a México o que iba a ser desleal a esa vida y ese Irene. Y cuando entendí que no, que también aceptar al país
podía al mismo tiempo ser de aquí, ser de allá, aceptar ambas realidades, ambas culturas, ambas vidas y seguir transitando en ambas, al menos ese es mi anhelo, como seguir yendo a México, seguir en contacto con mi cultura. No todo el mundo decide lo mismo y también es muy válido. Eh, eso fue lo que me ayudó en esta fase de rechazo o de negación, ¿no? También tenemos esta fase de tristeza y nostalgia, que es importante permitirla. Sé que no nos gustan las emociones desagradables, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentirnos enojados, pero es importante permitir la tristeza porque es lo que le va a dar salida y nos va a permitir después alegrarnos por lo que sí hay, por lo que sí es. Y porque también es una manera de honrar lo que hubo en algún momento y lo que estamos soltando. También podemos llegar a sentir enojo, es también otra fase del duelo. Y la fase final es esta aceptación, aceptación de mi decisión, aceptación de lo que sí es el país de acogida o de residencia, ¿no? Dejar estas negociaciones de, es que en mi país, es que en México, es que en Colombia, sí, esa es esta realidad. España, Dinamarca, Suecia es así, ¿no? Y cuando logramos aceptar lo que sí es las ventajas, las virtudes, lo que sí nos da a nivel calidad de vida, dejamos de pelearnos y es ahí cuando ya al aceptar, ¿no? La realidad, logramos pasar a una siguiente fase que es la de la adaptación, la de la culturación, que por un lado es permitirnos meternos a la cultura, o sea, formar parte y también permitir que la cultura entre de nosotros, es decir, que la cultura nos enriquezca, que nos enseñe, que nos ayude a expandirnos como personas. Y Claro. perdón que me Sí, desvié un sí. poquito, pero justo enlazándolo con tu pregunta anterior, ahora me viene otra, otro punto que también las parejas interculturales tienen que trabajar, o más que tengan, que yo les aconsejaría que lo tomen en cuenta, es algo muy importante, es separar lo que es de la migración, o sea, los retos, la frustración que viene del proceso de que tú te integres y lo que es de la pareja. Eso es muy importante que las parejas interculturales lo hagan porque esta forma dejamos de pensar que toda la frustración tiene la culpa la pareja o es un problema de la relación. Hay muchas cosas que no están ni en nuestro control ni en el control de nuestra pareja y que cuando logramos separarlas y vemos que son parte del proceso, se le quita un peso encima a la relación. Ese sería otro consejito que me vino ahora que Sí. te estaba explicando lo del duelo. Sí. Ya, y ahora que nos estabas explicando esto, Irene, también recordé, lo he escuchado de otros, pero también lo viví yo. El idioma, cuando tenemos que aprender un idioma, los que están, por ejemplo, en España, bueno, no tienen ese reto, pero los que sí, tenemos que empezar desde aprender un idioma. Eh, esa misma negación, a veces, esto no es como yo estaba acostumbrada, no es lo que me imaginaba, porque aunque podamos haber visitado el país como turista, en otras circunstancias, no es lo mismo cuando ya es permanente y sabes que vas a estar pues, Ujú, el resto de tu vida, o al menos muchos años de tu vida en este nuevo país. Entonces, yo sentía que me costaba mucho el sueco, pero mucho. Yo decía, no, no soy buena, no, el inglés porque lo aprendí desde niña y, o sea, ya no, ya a mis 30 y tantos estar aprendiendo otro idioma. Me costaba mucho y era como, siento yo que yo misma como que bloqueaba mi oído, ¿sabes? Entonces lo bloqueaba y cuando me hablaban era, ay, es que no entiendo, o sea, te tengo que hablar en inglés porque no entiendo. ujú, Entonces, si me necesito comunicar. Y entonces, como que alguna vez salimos de Suecia a Dinamarca y recuerdo que cuando regresé, y me acuerdo que estaba pasando por mucho estrés, la escuela, iba a haber examen de sueco y así, yo decía, no. Y salimos un par de días a Dinamarca y cuando regresamos fue así como, espera, ¿entendí? Porque como que ese estrés como bajó un poco y fue así, entendí lo que estaba diciendo el hombre en la tienda. sí, Y en otra ocasión me pasó igual, que nos fuimos a México, pero nos fuimos como un mes. Entonces yo dije, no, ya perdí lo poco que había aprendido, lo perdí. Y entonces ujú, cuando regreso es como, espera, o sea, entiendo lo que la gente está diciendo, pero creo más bien que está vinculado justo a lo que mencionas, ¿no? Que cargas un estrés y te pones un bloqueo en la mente de no puedo, no lo entiendo. Y lo he escuchado de otras personas en Alemania y en otros países que han pasado años y dicen, es que no puedo hablarlo, no puedo. Y es más bien un bloqueo mental.
Sí, es un bloqueo mental y emocional, totalmente de acuerdo. E incluso te diría, o sea, por supuesto que hablo español y podía ir a la tienda y podía ir al doctor y todo, pero aún así, incluso aunque hablemos el mismo idioma o creamos que sabemos el idioma, eso le pasa a mucha gente que habla inglés y que llega a Escocia o que llega a Irlanda y dice, no entiendo nada. A veces entran los acentos y también las palabras y también las diferencias culturales para expresar algo, ¿no? A mí sí, al inicio dije, preferiría tomar el máster en inglés que en español porque no entiendo nada por el acento. Pero esto quería como aclarar, ¿no? Que todos en menor grado o mayor medida también pasa y a veces me pasaba que yo decía las cosas y la gente se me quedaba viendo con una cara de ¿qué estás diciendo? Y tenía que reformular mi frase en el español de aquí, ¿no? Y a veces me doy cuenta que me vienen las palabras en español de aquí o a veces en el de allá o a veces en inglés, ni siquiera me vienen en español, entonces ya traigo aquí una mezcla loquísima, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, sí, definitivamente he trabajado con mucha gente el hecho de que es una resistencia a dejar que entre la cultura, es también un bloqueo emocional de poder y en definitiva también a veces tenemos que ser honestos que hay algunos idiomas o lenguajes más complejos que otros, ¿no? Y el sueco pues al tipo de idioma que tú conoces, que es el español, es más complejo que si aprendieras portugués, que tiene más similitud. Entonces, por un lado, sí, puede ser que sea un poco más complejo al inicio, pero también está en este tema de creer que puedes. Eso es lo primero. O sea, si yo me digo a mí mismo, y ahí entra mucho el autodiálogo en la migración, lo que me cuento, el cómo me cuento la historia, ¿no? Y, por ejemplo, yo era muy negativa al inicio y el cómo me contaba la historia hacía que yo viviera las cosas de esa forma. Si yo me cuento que no puedo, que es difícil, que yo no sé, que yo no soy buena, ahí ya tenemos la mitad del camino trazado. Cuando yo me relajo, cuando dejo de exigirme, cuando dejo de compararme, ¿no? Hace poquito hice un post de, ¿por qué te exiges hablar un idioma perfecto si ni el tuyo lo hablas perfecto? Yo no hablo, o sea, si tú y yo Sí, analizamos esta sí. conversación después, vamos a decir, Dios santísimo, mándenos otra vez, ¿no? A que nos enseñen a conjugar, a formular bien nuestras expresiones, porque nadie habla perfectos ni su propio idioma, ¿no? Entonces, aquí también pesa mucho la autoexigencia de querer hablar un idioma en meses. Cuando pensémoslo así, ¿cuánto nos tardamos en hablar español tú y yo? Yo me tardé, yo creo que así, lo básico, unos 7 años, ¿no? Que es cuando ya Claro, uno forma, pero si lo pensamos así, hemos tardado veintitantos años en hablar un español semidecente, ¿no? Entonces, exacto. ¿por qué nos exigimos hablar otro idioma perfecto en meses o en el primer año? Entonces, también ahí entra el no ser exigentes, ser compasivos, ser amables en el proceso, ser realistas y ver estos pasos, como dices de: "Ay, le entendía el del pan, ay, le entendía tal", y animarnos y motivarnos a que sí, que poco a poco, cada día irás aprendiendo, y cuando cambia el chip es cuando se empieza a aprender un idioma. Así es. Y ahorita también, cuando nos dabas el ejemplo de la pareja que tienes ahora y que están hablando en alemán, esa es otra de las cosas que, por ejemplo, a mi esposo y a mí nos pasaba, que como cuando nos conocimos hablábamos inglés, como era difícil sacar el inglés como el idioma o en común o el que nos entendemos y establecer, por ejemplo, el sueco o el español, ¿no? Entonces, pero ya realmente iniciamos a hacerlo recientemente, aunque a veces hablábamos sueco, a veces hablábamos inglés, a veces por la rapidez, ¿no? Él sobre todo me decía, por rapidez el inglés. Y, pero al tener un hijo también es complicado. Entonces es como, él va a aprender inglés, pero va a ver sueco en la escuela, pero yo hablo español, entonces pobre criatura, ¿no? Entonces al final decidimos también establecer el sueco, pues al fin y al cabo vivimos en Suecia. El niño va Mm, a la escuela y tenemos que hablar sueco. mm, Entonces, y aunque los suecos en general, pues todos tienen un buen nivel de inglés, ujú, al final es su idioma y ellos ujú. quieren expresarse en su idioma y uno se tiene que comunicar en su idioma, ¿no? Entonces, eso también lo he escuchado en otras parejas de que es que no puedo, porque como ya no habíamos establecido el inglés, se queda. Y Ujú. como es difícil sacarlo, pero yo creo que con voluntad podemos hacerlo. Claro, total. Y le diste otro punto muy importante en las parejas interculturales. Lo que habíamos aceptado
y el cómo habíamos logrado funcionar siendo 2 culturas puede cambiar mucho cuando nos convertimos en 3 o en 4. Es decir, cuando vienen los hijos, por un lado vienen este tipo de retos, ¿no? Como de, ay, el idioma y tal, pero también a veces vienen como las diferencias culturales que no habían aparecido siendo 2 o que ya habíamos aceptado siendo 2 porque las podíamos congeniar perfecto, las podíamos aceptar perfecto, pero a la hora de tener un hijo, viene mucho como esta, nuevamente esta batalla de, pero es que yo quiero que lo hagamos a la mexicana, pero es que yo quiero que mi hijo crezca con la cultura. O muchas veces, regresando también al tema del duelo, a veces reactiva el duelo. Decir, yo ya me había Mm. adaptado, yo ya había aceptado que vivía acá, pero ahora que tengo a mi hijo, se reactiva como esto de que mi familia se va a perder esto, o no voy a tener a mi familia ahora que voy a criar a mi hijo y que me gustaría compartir todo esto con ellos. Entonces, el duelo, migratorio no es algo que, ya se acabó. Se reactiva con situaciones, y una de las situaciones que lo reactiva puede ser el tener hijos, ¿no? O también cuando un ser querido enferma o muere, se nos reactiva este duelo de verdad quiero estar aquí, de verdad, o es nuevamente esta sensación de pérdida, de no estoy allá en este momento, ¿no? Entonces, sí, como que las parejas se enfrentan, por un lado, a esto con los hijos y también, como dices, o sea, creo que en definitiva, aunque los niños, son brutales, porque los hijos de parejas interculturales son esponjitas, y yo creo que ellos son los que mejor se adaptan, y también los que deciden qué quieren integrar. A veces son los papás los que están peleándose por imponer, ¿no? Esto de mi cultura es total, y también hay que dejar que los niños vean qué valoran, qué aprecian, qué hace sintonía con su personalidad, con ellos como seres humanos, y que digan: "Esto me encanta la cultura mexicana de mi mamá, esto me encanta la cultura sueca de mi papá, pero además tengo un amiguito chino y ya también en la escuela hay 3 niños, ¿no?, de familias multiculturales, e integro también", ¿no? Entonces, para los niños este proceso es muy sencillo, muy natural, y es mucho más fácil. Son los adultos los que tienen que salirse de esta rigidez, flexibilizar y sí, tener como esta voluntad de permitir que todas las culturas coexistan, tanto en la pareja como en la familia. Claro. Yo sé que para todos es diferente y todos llevamos el proceso de una manera distinta, pero en mi caso particular llegué a un punto en que dije: "A ver, tengo que recordar por qué nos mudamos a este país, por qué decidimos venir a este país y no quedarnos en México", por ejemplo, porque tanto podía venir él como podía venir yo. O sea, Ujú. estábamos en las mismas circunstancias, ¿no? Creo que también es como eso, ¿no? Que las parejas tienen que recordar por qué decidimos en un inicio venir aquí y evaluar esas situaciones, y a lo mejor ya no son tan importantes, y a lo mejor puede haber un cambio, tal vez sí, te conviene o no te conviene hacer el cambio, ¿no? Dependerá de ya la situación personal de cada pareja, ¿no? Entonces, el recordar por qué estoy aquí y el, todo lo que tengo, como dices tú, en favor mío, y que no todo es, em, ¿cómo decirlo? No todo es, dificultades, sino que también hay, pues las cosas buenas que te mantienen aquí, ¿no? Y eso también de alguna manera te puede ayudar a integrarte y aceptarlo. Así son las cosas. Si yo en México me iba de fiesta y las fiestas eran pues música, karaoke y así, y aquí ya nada más nos sentamos a comer y a platicar y comer pastel con café, pues ya me tengo que adaptar, así hacen las cosas aquí y así es, ¿no? De alguna manera, a veces podríamos pensar que estamos perdiendo una parte de nosotros porque es como, o sea, ya no necesito música, ya no necesito cantar en el karaoke para sentirme que estoy en una fiesta, ¿no? Pero más bien eso podría ser más como me estoy adaptando, ¿no? Más que sentir que estoy perdiendo algo de mí. Sí, eso no lo pierdes, es como andar en bici, o sea, pues si tienes patines vas a andar en patines, pero cuando vuelvas a agarrar la bici, tal vez al inicio, pero vas a volver a andar, ¿no? Y en definitiva creo que es, dejo de pelearme con lo que Suecia no va a hacer. Tal vez si tengo amigas mexicanas en Suecia, pues armamos estas pachangas de repente una vez cada X tiempo, Claro. ¿no? Pero también aprendo a sentirme cómoda comiendo pastel y cafecito y sentada platicando. Es esta flexibilidad, es esto cuando nos volvemos camaleón, lo pongo como un camaleón, ¿no? Sí, Que lo pones en un lugar y se mimetiza, pues igual, ¿no? Poder estar en México y regresar y sentirte cómodo con eso y viceversa, que a veces pasa que no, o sea, no hay nada,
no hay una ley de lo que es correcto o incorrecto, pe bueno o malo, porque no hay un bueno o malo, más bien es cómo te hace sentir. Y a veces, o sea, por ejemplo, yo ahora que también creo que tiene que ver con la edad, que a veces migramos y como que se pausa, se congela ese recuerdo en nuestra vida, pero regresamos y ya incluso, o sea, yo que migré hace 10 años casi, regreso y por supuesto que la vida que yo recordaba ya no existe, pero ya no existe también por el tema generacional, ¿no? Porque mis amigos ya no salen a ese nivel ni hacen las cosas que hacíamos. Entonces, en definitiva, es como esta evolución, por un lado, por la cultura, pero también por el paso del tiempo. Y ahora que dices esto de recordar por qué tomamos esta decisión me parece muy importante tanto en lo individual como en la pareja, porque en lo individual es recordar que yo lo elegí, y dejar de poner el peso en mi pareja cuando las cosas no son ideales y como quiero, porque ya no solo en la migración, en la vida las cosas no son ideales. Entonces, qué fácil es decir, y no sé qué hago aquí cuando algo no sale bien o cuando algo está siendo complejo o cuando me está costando lograr algo en el extranjero. Entonces, recordar mi para qué, mi propósito me hace decir, a ver, espérate, y por el otro lado, recordar también el para qué con la pareja es, o sea, o el por qué tomamos esta decisión, también equilibra, ¿no? Y no le pone al otro en deuda emocional, porque me recuerda que yo elegí esto. A mí nadie me trajo con una pistola, a mí nadie me hizo quedarme, a mí nadie me obligó. Yo elegí, en parte venía el proyecto de pareja. Y que ahí sí sería bueno, elegir quienes no hayan migrado, a veces sí nos alocamos y nos quedamos solo por la pareja o migramos solo por la pareja, pero quien no lo haya hecho, siempre es importante decir, okey, voy por el proyecto de pareja, por estar con esta persona, o me voy a quedar en este país porque conocí a una persona que creo que me aporta mucho y con la que estoy construyendo un vínculo que me merece la pena, pero no puedo centrar el estar en un país en esa persona. Necesito tener mis proyectos, lo que le dé sentido a mi vida, mis objetivos, porque eso también le quita peso a la pareja, porque si solo me estoy quedando por alguien, le estamos dando una responsabilidad a una decisión sumamente pesada a nuestra pareja. Y eso es injusto, ¿no? Entonces, siempre pensar que una pareja no puede ser nuestro todo, ni aunque estemos en nuestro país, ni aunque estemos y mucho menos estando en el extranjero. Entonces, sí, como decir, necesito reconstruirme en las diversas áreas de la manera en la que sea posible en donde estoy y tener mis propios proyectos y objetivos. Mi objetivo no puede ser mi pareja, mi felicidad no puede ser mi pareja. Irene, creo que es muy bueno esto que acabas de decir. No podemos centrar nuestra felicidad completa, ni nuestra vida completa en nuestra pareja, aunque sea nuestra pareja y lo amemos y tengas una gran conexión con esa persona y que también tienes que tener tu propia independencia, tu desarrollo personal y profesional, ¿no? En donde quiera que se está. ¿Crees o has visto casos en que estas diferencias o dificultades para adaptarse o el duelo migratorio ha terminado con las relaciones por no saberlo manejar? Sí, sí los hay. O sea, creo que la migración no es para todos, y no porque no puedan, sino porque simplemente no quieren y lo intentaron, pero simplemente el país no es para ellas o para ellos, y definitivamente llega un punto en el que dicen: "Yo no soy feliz aquí, te amo mucho, pero no puedes ser el centro de mi vida, y quedarme significaría ponerte ese peso y vivir peleados toda la vida y que tú vivas en deuda conmigo porque yo estoy aquí". Entonces, sí he visto que el tema de ya no solo no trabajarlo nuevamente, o sea, como que podemos trabajarlo muchísimo. He visto gente que ha venido, Irene, pero no les termina de cuadrar el país, no termina de hacer sintonía. Es un país que la cultura, la forma de vida es antagónica a lo que ellos buscan o a lo que ellos les da plenitud, y deciden regresar a sus países, lo cual también es muy válido. No es un fracaso regresar, el fracaso es quedarnos en donde no somos felices. Y a veces esto implica obviamente la ruptura, ¿no? Incluso hay personas que no es el problema adaptarse, sino que no logran adaptarse como pareja a esas diferencias culturales que terminan y que se quedan. Por ejemplo, es mi caso en el sentido de las diferencias culturales sí las logramos negociar, logramos construir nuestra propia cultura, pero en nuestro caso fue una decisión más de sentido de vida, de ser padres o no ser padres, que no logramos un acuerdo y yo decidí quedarme, ¿no? Me volví a hacer esa pregunta. Entonces, realmente
hay una diversidad de nuevamente, ¿no? Como de circunstancias, quién se queda, quién se va, quién termina, quién logra conciliar, quien a veces le dice: "No puedo estar aquí", y la pareja dice: "Pues ahora me toca a mí intentarlo", ¿no? O nos vamos a un tercer país, buscamos las formas. Entonces, realmente las experiencias son muy diversas. Aquí nuevamente yo creo que a quien nos escuche le diría, sé honesto, honesta contigo, si de verdad lo estás intentando y te estás haciendo el trabajo que requiere la adaptación, y si ya lo intentaste y de plano no, e incluso ya no solo en el país, sino con la pareja, si de verdad lo han intentado todo, ya intentaron trabajar de la mano de un profesional que les ayude a ver de qué manera pueden negociar diferente, o si hay algo que no han intentado y no, el problema sería forzarte a algo o quedarte en un lugar que no se siente, saludable para ti o seguro para ti, sea un país o una relación. Así es. Entonces, como dices, soluciones siempre hay y ya pero también hay un límite para ello, ¿no? De estarlo intentando y se vale regresarse al país si es necesario o un tercer país, como Sí. bien lo mencionas. Irene, pues te agradezco mucho este tiempo y esta plática. Ojalá que en este San Valentín a las parejas que están pues, son biculturales, les pueda servir estos consejos y, por supuesto, acudir a ti si lo necesitan. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que la información les haya servido, no para asustarles por los retos, sino para normalizarlo y que de esto puedan saber que pues es complejo. La migración es compleja, las relaciones son complejas, ambas requieren trabajo y hay que ponernos a hacer el trabajo que nos corresponde y no a romantizarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Irene. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo.